¿Cómo están hermanos y hermanas de las diferentes iglesias de la Araucanía? Mi nombre es Aaron Candia y soy pastor de la Iglesia Bautista Ríos de Agua Viva. Es un gozo para mí poderles saludar en el nombre del Señor. Y hoy día ya hemos llegado al devocional número 17 de estos 40 días de oración y ayuno que hemos estado sosteniendo en conjunto todas las iglesias bautistas de acá, de esta región. El devocional para hoy día tiene como título Inspirados para crecer. Y la base bíblica la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versos 1 al verso 23. Espero que ahí tenga su Biblia para ir siguiendo bien este estudio. Bueno, en realidad este es un pasaje extenso que narra una conversación de Jesús con unos escribas y fariseos. Comienza con una crítica hecha por los religiosos contra los discípulos de Jesús, diciendo que ellos no se lavaban las manos para comer, lo cual lo consideraban una actitud inmunda. Para entender bien este pasaje, es bueno considerar lo siguiente. Los religiosos judíos en los tiempos del Señor habían tomado la ley y la habían convertido en un engorroso sistema de prohibiciones y mandatos. A los mandamientos que Dios entregó a Moisés para que fueran obedecidos por el pueblo, los escribas agregaron sobre 600 artículos o reglas, entre las cuales había algunas leyes higiénicas que apuntaban a la salud física de las personas. Pero lamentablemente, estos religiosos todo lo espiritualizaban y además, tanto fariseos como escribas usaban todas estas leyes de hombres en beneficios para su propio bien. Un caso de estos era el que Jesús está señalando en los versos 9 al 13, en que se desentendían de la responsabilidad de honrar y sostener a sus ancianos padres, diciendo que aquel apoyo era corbán, es decir, un voto o una ofrenda hecha a Dios, y de esa manera quedaban libres de la obligación legal de cuidar a sus padres. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña todo esto? Dos cosas súper importantes que las analizamos de inmediato. Primero que nada, lo principal de la ley de Dios es el amor. Si analizamos los 10 mandamientos, veremos entonces lo siguiente. Los primeros 4 de ellos tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Y los otros 6 nos hablan de la relación del hombre con el hombre o con sus semejantes. Por tanto, el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Jesús también lo enseñó, resumiendo la ley del Decálogo a 2 mandamientos, los cuales él consideró que eran los más importantes. ¿Cuáles? Amar a Dios y amar al prójimo. La crítica que se le hacía a Jesús era que permitía que sus discípulos comieran sin lavarse las manos. La verdad es que estaban más preocupados de las leyes higiénicas que de lo espiritual. Pero Jesús, él siempre fue enfático para decir que lo más importante de la ley era la justicia, la misericordia y la fe. Otra cosa importante, lo segundo que quiero considerar como enseñanza de este pasaje, es que Jesús enseñó que el problema del hombre no está en la materia, no es lo que come o lo que no come. Como dice Jesús ahí en el verso 15, no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. Por tanto, el problema del hombre está en su interior, es decir, en su corazón. Al Señor le interesa mucho más lo que hablamos, le interesa más la forma como nos relacionamos con los demás que el cumplimiento legalista de algunas normas religiosas. ¿Es importante la higiene? Claro que sí.
y la sana alimentación. Pero es más importante aún cuidar de la salud del alma. Hay personas que se inspiran mucho en las reglas, pero Jesús quiere inspirarnos en su palabra, caminando con Él cada día para vivir una nueva espiritualidad y crecer en su gracia. Tengamos una oración de compromiso para vivir para Él. El Espíritu de Dios siempre está dispuesto para renovarle y para dejar que su palabra leída nos inspire durante todo este nuevo día que se inicia. Recuerde las primeras letras del nombre Cristo. La letra C, que la vimos en la primera semana, con un sentido de compromiso. La letra R, llamándonos a la renovación. Y en esta semana, la letra I del nombre Cristo, que nos lleva a la inspiración. Quiero dejar 2 tareas como actividad práctica. Primero que nada, ore al Señor, renovando su compromiso con Él cada día. Renueve su mente con la palabra, léala y busque en ella la inspiración para su diario vivir. En segundo lugar, o segunda tarea, aprenda de memoria el siguiente texto, que está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y verso 17, que dice de la siguiente manera: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que el Señor nos bendiga.